Liliana Herrera Nieves, de la Universidad del Atlántico, doctora en Ciencias de la Educación, magíster en e-learning, fonoaudióloga, especialista en edumática, vinculada a la Universidad del Atlántico desde el año 2008 en el programa de licenciatura en Educación Especial de la Facultad de Ciencias de la Educación. Muy buenos días, es un gusto saludarlos nuevamente desde el proyecto de educación virtual adscrito a la Vicerrectoría de Docencia. Los acompaña una vez más Kelly More Bustillo, responsable de comunicaciones, y les agradecemos tanto al profesorado como al estudiantado que ha aceptado nuestra invitación, el haberse unido a esta sala y también conectarse desde nuestra transmisión en vivo a través de la página de Facebook del proyecto de educación virtual. Esta mañana de martes 26 de octubre de 2021 vamos a seguir con el proceso de aportar actividades a la agenda de eventos enmarcada en la celebración de los 80 años de la Universidad del Atlántico. Por tal motivo, este Cafecito con las TIC del mes de octubre cuenta con el apoyo de una conferencista perteneciente a nuestra alma mater. Siguiente diapositiva, por favor. Ella es la docente Liliana Herrera Nieves del programa de licenciatura en Educación Especial de la Facultad de Ciencias de la Educación, quien liderará la conferencia Diseño de Entornos Educativos Virtuales Accesibles. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a comenzar esta actividad académica compartiéndoles el cronograma de la sesión de hoy y explicándoles cuál será la dinámica. En primer lugar, tendremos la instalación a cargo de la coordinadora del proyecto de educación virtual, Claudia Baloco Navarro, quien nos ofrecerá una breve introducción. Luego daremos paso a la conferencia Diseño de Entornos Educativos Virtuales Accesibles, a cargo de la doctora Liliana Herrera Nieves. Una vez finalizada la charla, vamos a avanzar con la sesión de preguntas y respuestas y cerraremos este espacio de interacción facilitándoles el formulario de registro de asistencia. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiendo el orden anteriormente expuesto, vamos a comenzar con las palabras de bienvenida de la coordinadora del proyecto de educación virtual, Claudia Baloco Navarro. Adelante, profesora Claudia. Muchas gracias, Kelly. Estimados docentes que ya están conectados, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Perfecto. Estimados docentes y colaboradores del proyecto de educación virtual, reciban un cordial saludo de bienvenida y un saludo muy especial en el día de hoy a la profesora y colega, la doctora Liliana Herrera, la colega que hoy nos acompaña y que de manera muy sincera ha querido compartirnos sus experiencias en este cafecito con las TIC. Una vez más nos reunimos en torno a temas de tecnologías de información y comunicación, esta vez con el tema de diseño de entornos educativos virtuales accesibles. Los entornos virtuales de aprendizaje hacen referencia al espacio virtual donde se desenvuelven procesos de aprendizaje para una formación a distancia y virtual. No obstante, en los últimos meses, los docentes hemos estado muy familiarizados de una manera práctica con los entornos dentro de plataformas de gestión de aprendizaje y hemos creado ambientes virtuales de una forma muy intuitiva. Es importante agregar que dentro de estas prácticas pedagógicas y tecnológicas para compartir el conocimiento específicos en ambientes virtuales de aprendizaje, es recomendable contar con pautas pedagógicas que sirvan de orientación al proceso de enseñanza-aprendizaje y que además den cuenta de aspectos como el contexto, la concepción del aprendizaje, nuestro proyecto educativo,
los actores del proceso, en este caso los docentes y los estudiantes, las interacciones, la manera como nos comunicamos, los materiales educativos, las tareas y actividades y, por supuesto, la evaluación del aprendizaje. Pero como todos estos aspectos desde su diseño podrían considerarse accesibles, ¿cómo podría ser esto? ¿Cómo podrían considerarse accesibles? ¿Cómo podrían estar abiertos a toda una comunidad estudiantil tan diversa como lo es la comunidad de la Universidad del Atlántico? En la charla que nos trae la profesora Liliana, nos contará un poco de su experiencia y conocimiento sobre este tema. El proyecto de educación virtual a través del espacio de Cafecito con las TIC extiende además la invitación a todos los docentes de la Universidad del Atlántico para que nos compartan sus experiencias de innovación con ayuda de las TIC y de esta forma poder avanzar en esos usos y apropiación y obtener mejores competencias digitales para mejorar oportunidades de aprendizaje de los estudiantes, por supuesto, y dentro de nuestra formación permanente, por supuesto que también. Estamos muy complacidos de contar hoy con la participación de la profesora Liliana, una profesora de la Casa Uniatlántico, y agradecidos además con la participación de los docentes que han querido vincularse en el día de hoy. Sabemos y conocemos los innumerables compromisos que tienen los docentes ya finalizando este semestre y este año que no ha sido fácil, que saquen ese espacio para compartir experiencias de aprendizaje, experiencias de innovación con ayuda de las tecnologías en el Cafecito con las TIC. Para nosotros eso es muy valioso. Por eso estamos agradecidos y queremos continuar mes a mes compartiendo estos espacios, no solamente con invitados externos, invitados internacionales, sino hoy con una colega, con una persona que ha trabajado desde hace mucho tiempo en el tema de ambientes de aprendizaje y de ambientes de aprendizaje inclusivos que hoy demanda nuestro mundo. Entonces, bueno, no quiero demorarme más y quiero que Ali siga con la agenda. Muchas gracias y bienvenida Liliana y bienvenidos a todos los docentes que ya están conectados. Seguimos. Muchas gracias, profesora Claudia Baloco Navarro, coordinadora del proyecto de educación virtual de la Universidad del Atlántico. Una vez instalado el cafecito con las TIC del mes de octubre, seguimos con la presentación de nuestra conferencista. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación y buenos días a todos los presentes. Muy agradecida de haber recibido la invitación de parte del proyecto de educación virtual, del cual también he hecho parte durante muchísimo tiempo acá en nuestra querida Universidad del Atlántico. Voy a permitirme compartir la pantalla, si me... A ver. Bueno, en la mañana de hoy vamos a tratar un tema que es muy especial para mí. Realmente es un tema que surgió luego de un proceso de investigación que estuve desarrollando en el marco de mi formación de doctorado. Y les voy a compartir una experiencia que tuvimos al interior de nuestra universidad. Pero antes de eso vamos a centrarnos un poco acerca de lo que son los entornos virtuales de aprendizaje y cómo podemos atender a la diversidad de nuestros estudiantes en dichos entornos. El contenido que vamos a desarrollar en la mañana de hoy, inicialmente vamos a partir del reconocimiento de la diversidad como valor. Posteriormente vamos a tratar el tema de del diseño de los entornos educativos virtuales para todos, reconociendo las diferencias que existen entre nuestros mismos estudiantes y las características de los mismos profesores también. Y finalmente vamos a aterrizar en el eje central de la ponencia, que es el diseño universal para el aprendizaje en entornos educativos virtuales. Inicialmente, entonces, partimos de esta frase: soy diferente, él es diferente, ella no es normal. Estos son términos que escuchamos con mucha frecuencia
pero realmente ¿qué significa ser normal y qué implica ser diferente? Durante muchísimo tiempo esa connotación de diferencia fue vista como algo negativo, algo malo, pero hoy en día está cobrando una connotación completamente distinta y se reconoce que realmente todos somos únicos y que eso que nos hace únicos es lo que nos hace, nos permite que esta sociedad sea tan rica. La diversidad puede definirse como diferencia o distinción entre personas, animales o cosas. También significa infinidad o abundancia de cosas diferentes. Puede significar también semejanza o a la disparidad o a la multiplicidad. La diversidad ha de ser hoy en día un gran valor social y no un obstáculo. Ese obstáculo que a veces podríamos pensar o que antes considerábamos que podía traer aspectos negativos a nuestra sociedad. Muy por el contrario, hoy en día se está pensando que esa connotación de diversidad ha cambiado en cuanto se reconoce y dignifica las capacidades que tenemos todas las personas. Lo distinto es rico, por lo tanto debemos aprender a valorarlo como una oportunidad y no como una rareza. Otro elemento importante es que además de que somos diversos, somos variables. Nosotros tenemos unas características muy particulares e individuales, pero esa persona que soy yo también puede cambiar dependiendo del contexto en el cual me encuentre, de la experiencia o de la situación que esté viviendo en ese momento. Por lo tanto, podemos actuar y comportarnos distintos según el contexto en el que estemos. También debemos reconocer que no hay personas promedios. Durante muchísimo tiempo se buscó llegar a ese promedio. ¿Y qué es una persona promedio? Una persona promedio es dependiendo de dónde se realice el estudio, ¿verdad? Y podíamos pensar que las características, si uniéramos toda la población del mundo y buscáramos un promedio, sería muy difícil sacarlo y muchísimas de las personas quedarían alejados de esa supuesta norma. Es importante también reconocer entonces que cada individuo es único y en el contexto educativo es único en relación cómo aprende. Y esa unicidad además es dinámica, ya que actualmente se continúa constantemente adaptando dependiendo a ese contexto. Nuestros estudiantes son un reflejo de sus experiencias. Por mucho tiempo también se pensó que un estudiante era como una esponja que debía absorber lo que estaba a su alrededor, o incluso como se comparaba con un recipiente vacío al que el docente debía incorporarle los elementos para crear una obra maestra, ¿verdad? Y realmente se estaba desconociendo cuáles son esas características con las que viene el estudiante, que le favorecen también su proceso de aprendizaje. En el aula existe una diversidad de estudiantes. Anteriormente decíamos que los estudiantes que requerían educación especial eran aquellos que necesitaban, que tenían unas necesidades educativas especiales. Y siempre teníamos como una connotación hacia ver esa necesidad pensando en que le falta algo, en que no puede hacer algo y que teníamos que suplir esa necesidad de una u otra manera para acercarlo lo más pronto posible a esa norma, para buscar que de una u otra forma se normalizara su comportamiento dentro del aula. Sin embargo, ese concepto también ha cambiado y hoy en día nos encontramos en que tenemos una amplia diversidad de estudiantes y que entre esos estudiantes es muy probable que encontremos estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo. ¿Y a qué se refiere eso? ¿A qué se refiere? Realmente un estudiante con necesidades específicas de apoyo no es solamente aquel que tiene discapacidad. Por el contrario, entran en este grupo los estudiantes que tienen altas capacidades o capacidades excepcionales. Aquellos que ingresaron de manera tardía al sistema educativo y que hoy en día en nuestra universidad lo vemos con muchísima frecuencia. Por supuesto, estudiantes con diversidad funcional o discapacidad, estudiantes inmigrantes que tienen una lengua materna distinta a la que se habla en ese contexto educativo. Este punto en particular no se da mucho en Colombia, a menos de que estemos hablando, por ejemplo, de estudiantes
que pertenezcan a minorías lingüísticas y que accedan a la universidad, ¿cierto? Pero, por ejemplo, en Europa es muy común que los estudiantes realicen movilidades entre las universidades y que vayan a estudiar a contextos donde la primera lengua no sea su lengua materna. Entonces, también tienen una necesidad específica, debe ser apoyado. De hecho, podríamos considerar que una persona sorda que maneja la lengua de señas, en este caso la lengua de señas colombiana, también es como si fuese un inmigrante, porque su lengua materna no es el español hablado, ni tampoco el castellano escrito. El castellano escrito se convierte en su segunda lengua. Entonces, requieren un apoyo bien importante de parte de todo el sistema educativo. También se incluyen aquí estudiantes con trastornos por déficit de atención e hiperactividad, estudiantes que tienen dificultades específicas de aprendizaje sin tener ningún tipo de discapacidad, o por qué no, aquellos que tienen condiciones personales e historia familiar. Y creo que en estos momentos podríamos decir que en todos los programas estamos teniendo muchos estudiantes con necesidades de apoyo. Solamente basta con que pensemos en estos últimos meses y miremos cómo ha aumentado los índices de deserción en general, pues, en cuanto a todas las situaciones que ha sobrevenido con esta pandemia. Problemas económicos, problemas emocionales, problemas de salud que requieren nuestro apoyo. Entonces, se amplía ese concepto, ¿cierto?, de necesidad educativa especial pensando en discapacidad, y se reconoce que hay estudiantes que pueden requerir ciertos apoyos sin necesidad de tener discapacidad. Y todo está dado porque se manifiesta esa diversidad. Entonces, ¿cómo se manifiesta la diversidad? Somos diferentes por nuestros comportamientos, por nuestras experiencias previas, por los marcos de referencia, nuestra escala de valores, la manera como hemos sido criados, por el contexto en el que nos desenvolvemos, por nuestra cultura, por los valores y las creencias religiosas, por nuestras habilidades y por nuestros estilos de aprendizaje y comunicativos. Y el docente no debe ser ajeno a esto, ¿cierto? Existen muchísimas teorías y muchísimas experiencias que se han documentado sobre la importancia de considerar esas características particulares de nuestros estudiantes y de una u otra forma buscar dar respuesta a esas necesidades educativas. La diversidad y la variabilidad, entonces, son la norma y no la excepción. Nuestros contextos académicos, sin importar el nivel educativo en el que nos encontremos, son diversos, y a la vez nuestros estudiantes, además de ser diversos, son variables. Pasemos ahora al tema del diseño de entornos educativos virtuales. El diseño universal o diseño para todas las personas es un elemento clave para poder diseñar entornos educativos virtuales. Es importante reconocer que todos debemos participar en la sociedad y que nuestra sociedad, nuestro entorno, los servicios, los productos a los que tenemos acceso deben tener unas condiciones igualitarias, deben ser accesibles para todos y debemos partir desde su mismo diseño, desde esa manera en la que se concibe ese diseño, ese entorno, ese producto. ¿Qué es el diseño universal? También llamado diseño para todas las personas. Pues ellos nos dan unos principios que se postulan como normas de intervención a tener en cuenta en la construcción de esos entornos y al proveer servicios, productos y entornos usables para todos sin la necesidad de realizar adaptaciones especializadas. Y este es un elemento clave. No tendría que hacer una adaptación especializada si he considerado la diversa variabilidad que existe entre los usuarios que van a tener acceso a ese producto o a ese entorno que yo estoy ofreciendo. Es por eso tan importante que el diseño universal sea una temática clave en la formación de todos los profesionales, no solamente del área de la construcción, ¿cierto? Porque uno piensa enseguida un entorno accesible, un diseño accesible, pues está relacionado con la arquitectura, con la ingeniería, con el urbanismo, y va mucho más allá de eso.
porque realmente nosotros como docentes somos diseñadores, diseñamos propuestas pedagógicas, diseñamos rutas de formación que tienen que ser transitadas por esa multiplicidad de estudiantes y esa diversidad que existe. Entonces, ¿por qué no considerar el diseño universal también en el ámbito educativo? Y como les decía, aplica para todos los contextos. Existen tres conceptos muy importantes a los que hemos estado haciendo referencia y que a nivel mundial se está manejando desde muchísimas esferas. Obviamente estamos centrándonos aquí hacia el ámbito educativo, pero si miramos este dibujo, esta imagen, podemos ver que allí se observa claramente lo que es la igualdad, la equidad y el diseño universal. Bueno, y aquí voy a necesitar la intervención de mi compañera Kelly, porque me gustaría que los participantes que se encuentran en sala, sé que están además viéndolo por Facebook Live, por los canales del proyecto de educación virtual, pero para aquellas personas que se encuentran conectadas en la sala, me gustaría que alguno, si le parece, puede levantar la mano, pedir la palabra y ayudarnos a responder esta pregunta. ¿Qué diferencia existe entre esas tres situaciones que estamos viendo en la imagen? Si gustan, también pueden responder por el chat y mi compañera Kelly me va a colaborar haciendo lectura de sus aportes. ¿Qué diferencia existe en esas tres situaciones relacionadas con igualdad, equidad y diseño universal? Perfecto, profesora Liliana. Estoy aquí muy atenta al chat y a nuestra ventana de participantes en caso de que alguna persona levante la mano y quiera intervenir. Nuevamente les reiteramos esa posibilidad de interacción que nos está generando la profesora Liliana a través de esta charla. Ella nos invita a levantar la mano para dar respuesta a su pregunta o consignar la pregunta en el chat del seminario web de Zoom, como ustedes prefieran. Entonces los invitamos nuevamente a animarse para que este diálogo sea más interactivo, esta oportunidad que se nos está generando a través de esta intervención. Están un poquito tímidos y tímidas, profesora Liliana. Precisamente iba a decir eso, hay un poco de timidez aquí, pero bueno. Levantaron una manito, me parece. Dos participantes, sí. Dice. El profesor Freddy. Entonces, compañeros del área tecnológica nos pueden apoyar dándole las opciones al profesor Freddy de que pueda encender su cámara y activar su micrófono. Ya puede el profesor hablar, ya se le dio acceso al micrófono, sí. Adelante, profesor Freddy. Buenos días, ¿me confirman si me escuchan? Alto y claro. Bueno, muchas gracias. Es muy curiosa la imagen. La primera, yo diría que refleja igualdad, pero una igualdad distorsionada, mal usada, porque vemos que cada uno tiene un recurso supuestamente para poder ver el partido, pero no es adecuado para todos. Entonces, es como pensar en igualdad, pero no realmente asegurarse que sea adecuada para cada uno de los que van a usar esos recursos. La segunda ya se ve que es más equitativo, se adapta un poco más a las necesidades de cada uno de los participantes, pero ya al ver la última es evidente que no tiene un diseño universal. En la tercera imagen se ve que hay un diseño adecuado para todo tipo de personas y supongo que ahí es donde debe apuntar los diseños institucionales virtuales y pedagógicos. Muchísimas gracias, profe, por su aporte. Profesora Liliana, me gustaría indicarle que se animaron en el chat, entonces no sé qué prefiere. ¿Usted quiere que le traslade los aportes? Sí, ¿lo puedes leer, Kelly? Perfecto. Nuestra compañera María Eugenia Ávila Torres indica: en la primera imagen se observa que a cada persona se le ha dado una herramienta, pero esta herramienta no es adecuada para todas las personas.
La profesora Verónica de la Hoz, también compañera muy querida de esta casa, comenta, en la imagen 2 hay algunos ajustes, pero el ambiente ideal es el tercero, donde se tuvo en cuenta la población diversa, creo que hay algún error ahí. Debe ser diversa. Ajá. Y darle la oportunidad de ver el partido de los Caimanes contra Bolívar. Otra persona ha hecho una intervención, me disculpo por no decir su nombre, sino que no me aparece referenciado, indica, la igualdad no da posibilidades, la equidad los coloca en la misma posibilidad a partir de acomodarlos. Sin embargo, en el diseño universal se crea la posibilidad de que todos, sin que se les modifique su esencia, vean el evento. Y Mayolis Anaya Bertel comenta, bueno, en las imágenes contemplamos la forma como se ha venido dando el proceso de accesibilidad a todos los contextos. Esas son todas las intervenciones. Con mucho gusto, profesora Liliana. Bueno, miren ustedes, qué interesante lo que estamos viendo, ¿verdad? Estamos viendo que a veces pensar en igualdad no significa superar esas barreras, porque yo le doy, en la primera imagen yo le puedo dar a todos los tres lo mismo, y de todas formas hay unos en desventaja, ¿cierto? Luego cuando hablamos de equidad decimos, bueno, pero si este no necesita, ¿por qué no se lo damos doble a este otro? ¿Ok? Y tiene como un concepto un poco mejor. Sin embargo, en el último ya estamos viendo por qué no cambiar las características de esa cerca, ¿cierto? ¿Por qué no permitir, como decía el profesor que pues no sabemos cómo se llama, Melsor, algo así, que sin que se le cambie su esencia, ¿sí? Ese diseño que sea fácil de utilizar para todos. Cuando hablamos de usabilidad decimos que además no solamente lo puedo usar, no solamente es accesible, sino que me agrada usarlo, me gusta usarlo. Entonces, esa usabilidad se observa en ese último diseño, en el que cada quien mantiene su esencia y puede acceder a ese partido de los Caimanes contra, no sé quién fue que dijo la profe Verónica. Bueno, de eso se trata el diseño universal. Se trata de reconocer esas características y de proveer un entorno más amigable con el usuario. Y empezamos entonces a incorporar dos elementos clave, que son la accesibilidad y la superación de barreras, como dijo Mayoli. Ella dice, nos estamos dando cuenta de que tenemos que crear esos entornos más accesibles, que antes eran demasiado limitantes y sin intención, porque realmente un profesor cada vez que planifica una clase no está pensando, voy a poner una barrera aquí. No, sin ninguna intención, por falta de pronto de conocimiento, o de ver que con una simple configuración del archivo ya logra ser más accesible para todos. Entonces, ¿qué es esto de accesibilidad y dónde entran esas barreras? ¿Qué tipo de barreras hay? Porque considerar la accesibilidad y la superación de barreras es clave en el diseño universal. Vemos que una barrera es todo obstáculo que impide o dificulta la realización de determinada tarea o actividad y que esto afecta de manera plena la integración social de la persona. Si vemos en esta imagen que está aquí a mi izquierda, hay una pareja de ancianos que está intentando subir a la planta más alta de su casa. Quizás cuando estaban jóvenes y compraron la casa, tenían la casa llena de hijos, pues no consideraron que en un futuro el llegar a su habitación iba a convertirse en una tarea que les iba a implicar mucho tiempo y muchas incomodidades, ¿cierto? En ese momento, ellos adquirieron su casa, pero es en el momento de la edad adulta en el que afrontan esa barrera. Todos estamos expuestos a enfrentar barreras en cualquier momento de nuestra vida. Todos. No podemos decir que yo, como no tengo ninguna discapacidad, no me voy a enfrentar a una barrera. En cualquier momento de nuestra vida, sea de manera transitoria o permanente,
estoy expuesta a enfrentarla. Y las personas, siempre pensamos en personas con discapacidad, como para hacer estos ejemplos un poco más gráficos. Una persona que tiene movilidad reducida y debe desplazarse utilizando una tecnología de asistencia, que es la silla de ruedas, se enfrenta a unas escaleras y simplemente quedó aislada por fuera. No pudo ingresar a ese edificio. Por eso se ha convertido en un elemento importante y clave a nivel mundial. O por qué no, cuando hablamos de un parqueadero, que es algo tan común a lo que nos enfrentamos, simplemente ir a un centro comercial y uno encuentra unas zonas de parqueo. Pero esas zonas de parqueo no tienes que pensar que son exclusivamente para las personas que están en silla de ruedas. Ese icono de accesibilidad, ahorita les voy a mostrar, ese icono ha cambiado precisamente porque de pronto una persona mayor que no tenga silla de ruedas, pero sí tiene movilidad reducida, puede utilizar ese parqueo, hacer uso para llegar más cerca, para no tener que sortear ningún obstáculo y llegar más cerca a la puerta para poder ingresar al centro comercial. Pero a veces tenemos la falsa idea de que ese es solamente para las personas que vienen en silla de ruedas. Y eso es algo que sorteamos a diario. Ya cuando hablamos de accesibilidad, decimos que es la posibilidad de que todos los usuarios, incluyendo aquellos con discapacidad, perciban, entiendan y utilicen un producto de manera independiente a sus capacidades auditivas, de movimiento, visuales o cognitivas. Es un conjunto de condiciones y medidas pertinentes que deben cumplir todas las instalaciones y servicios de información para asegurar el acceso a las personas con discapacidad en igualdad de condiciones. Y ya eso es una ley. Hay muchos tipos de accesibilidad. La urbanística, ¿cierto? Referida a los entornos por ejemplo, un ejemplo claro de accesibilidad urbanística es nuestro querido malecón. Si yo vengo del centro de convenciones y voy a llegar al Caimán del Río, yo puedo tomar la decisión si me voy por las escaleras o si subo por la rampa, ¿cierto? Es conveniente para mí, es conveniente porque estaba haciendo ejercicio y ya no quiero subir peldaños, quiero irme más suave por la rampa, es conveniente para mí, pero es fundamental para una persona que viene en una silla de ruedas o una persona que tiene una movilidad reducida. Entonces, lo que es funcional para mí es imprescindible también para el otro. Entonces, ¿por qué no considerar un entorno urbanístico con esas características? Barranquilla ha avanzado en ese sentido, pero todavía hay muchísimas cosas por hacer y sectores de nuestra ciudad que carecen de esa accesibilidad. También está la accesibilidad en la comunicación. Ya pensemos en los medios de comunicación, la televisión, que principalmente el que estamos utilizando, o el internet, ¿cierto? Las barreras arquitectónicas que están dentro de nuestro mismo entorno, ya no son afuera, sino ese es el edificio. Si el edificio te ofrece un ascensor, si te ofrece unas escaleras. La electrónica, que les decía, en las páginas web, hay páginas web que uno ingresa y yo puedo estar viendo perfectamente los iconos y escuchando los mensajes que él me da, pero es difícil de navegar y entonces se convierte en una barrera, no es accesible. Hay páginas web que uno dice, no quiero entrar allí, no me gusta la forma como está organizada, no es fácil de utilizar. Ahora imagínese una persona que utilice, por ejemplo, un lector de pantalla, una persona con discapacidad visual que utilice un lector de pantalla y se enfrenta a una página web poco accesible. Se queda sin encontrar la información. Y con respecto a las de transporte, básicamente se refiere a las de transporte público. Los buses, el sistema de transporte que tenemos en las ciudades, que también impacta de una u otra forma en esa accesibilidad. Ahora vuelvo a abrir la posibilidad de que escriban en el chat o que levanten la mano y me ayuden a responder esta pregunta. ¿Qué barreras deben nuestros estudiantes superar para poder estudiar, para su formación? Entonces aquí les puse unas imágenes de estudiantes accediendo a entornos físicos, de profesores. Este es un pantallazo de profesores en entornos digitales, lo que estamos haciendo, la educación remota. ¿A qué tipo de barreras se enfrentan nuestros estudiantes? Ya vimos la accesibilidad que existe. ¿Dónde creen ustedes que pueden estar esas barreras
para que él acceda a esta educación y a una educación de calidad. Entonces, abrimos nuevamente para que los participantes den sus aportes. Tenemos ya un aporte en nuestro chat que menciona el acceso al bloque A, B, C y desplazarse al bloque E. Y anteriormente, sobre la actividad anterior, había aportado que todos deben aprender los mismos contenidos, lo que varía es la forma como se les ofrece y las oportunidades que se les brinda a los estudiantes. Entonces, te repito, la última intervención habla sobre el acceso al bloque A, B, C y desplazarse al bloque E. Ok, esa es una gran preocupación de nuestra universidad. Durante mucho tiempo, desde que nuestros estudiantes con discapacidad empezaron a ingresar a la universidad, quedaron como más reveladas las dificultades que hay en nuestro campus. ¿Cierto? Se puso como el dedo en la llaga. Ocurrió lo mismo que con la pandemia. La pandemia reveló una cantidad de desigualdades que hay y el acceso, el ingreso de estudiantes luego de que se abriese el programa Diverset también reveló serias dificultades. Y miren ustedes que, bueno, por ejemplo, ahí mencionan unos bloques muy puntuales, ¿cierto? Bloques que tienen solamente, por ejemplo, el H que tiene una sola escalera, una sola línea de escalera y un ascensor que generalmente en la mitad del semestre presenta fallas técnicas. Entonces, esas dificultades las afrontaron nuestros estudiantes, pero allí estaban. Para mí, que sí puedo caminar, ¿cierto? Subir las escaleras del bloque H puede ser un reto. Si voy, por ejemplo, cargada de libros o algo, son tan estrechitas que no puede uno, o sea, te tropiezas con el que está ahí al ladito. Y fíjense que la universidad ha estado como muy atenta a eso y sí que han querido, tienen unos proyectos bien interesantes en términos de accesibilidad, sobre todo porque es más difícil volver accesible un edificio que ya está funcionando que crearlo y concebirlo con términos de accesibilidad desde planos. Esa es otra cosa que considera el diseño universal. El diseño universal dice, te va a salir más complejo volver accesible una construcción que ya esté con respecto a concebirlo con esos criterios de accesibilidad desde los planos para que sea ya accesible desde el principio. Ocurre lo mismo en el ámbito educativo. En el ámbito educativo ocurre exactamente lo mismo. ¿Por qué tengo que hacer una adaptación especial solamente porque llegó un estudiante con discapacidad visual a mi aula o discapacidad auditiva? ¿Por qué no lo hice incluso más fácil? ¿Por qué no diseñé eso considerando la amplia variabilidad de estilos de aprendizaje que tienen mis estudiantes? Si yo solamente les ofrezco información desde el punto de vista auditivo, estoy dejando por fuera a aquellos que tienen un estilo de aprendizaje un poco más visual. ¿Ok? Creo, Kelly, que hay algún aporte en el chat. Sí, bueno, vamos a darle la posibilidad a la profesora María Eugenia Ávila, que en el chat nos comentó lo siguiente: en el contexto actual, instrucción remota, el acceso a conectividad de calidad es una barrera común. Ella desea hacer una intervención. Adelante, profesora María Eugenia, y luego de la intervención de la profesora María Eugenia, te voy a referenciar los numerosos aportes que tenemos actualmente en nuestro chat. Profesora María Eugenia, la escuchamos. Buenas a todos, un saludo para todos los presentes. Bueno, mi comentario en el chat estaba relacionado con el contexto actual que pues estamos viviendo todos, dando instrucción a nuestros estudiantes a través de las tecnologías, y pues para ellos ha sido recurrente la calidad de su acceso a Internet, especialmente aquellos estudiantes que están ubicados en las zonas rurales del país, y esto pues ha sido una barrera importante para poder acceder a los contenidos y a las evaluaciones académicas. Muchísimas gracias, profesora María Eugenia. Profesora Liliana, ¿usted quiere responder o hacer algún comentario sobre este aporte o le referencio las otras intervenciones? Sí, quería decir algo. Definitivamente, como decíamos ahorita, la pandemia nos reveló una cantidad de
de dificultades y de desigualdades. Puso el dedo en la llaga y mostró de una manera mucho más palpable cuáles son las diferencias que existen entre el acceso, la capacidad que tenemos para acceder a la información y a estos medios. Y nuestros estudiantes lo sortean a diario. Es muy frustrante para muchos de ellos tener una dificultad para poderse conectar a una clase o para poder responder. Y nosotros como docentes estamos siempre pues tratando de flexibilizar, pero también reconociendo que hay momentos en los cuales a veces también se aprovechan de esa situación y entonces le echan toda la culpa completa al Internet y a veces realmente esa no es una razón del todo, ¿cierto? Entonces caminamos como por una línea muy delgadita en ese sentido. Y me parece que nuestra universidad dio muchísimas oportunidades, ha estado apoyando a los estudiantes, les ofreció dispositivos, se entregaron dispositivos, también paquetes de acceso, pero se suponía que esto iba a ser un poco más transitorio. Recuerden lo que les dije ahorita, las barreras, uno dice, bueno, listo, me voy a enfrentar, pero de manera transitoria. De pronto, el año pasado no estábamos visualizando cuánto tiempo íbamos a estar en esta situación. Y allí vienen otra cantidad de situaciones complejas que requieren de nuestro apoyo también. Creo que hay alguien más que tiene la mano levantada y otras preguntas en el chat. Si tú quieres vamos a darle paso a una pregunta del chat y luego le permitimos a la profesora Verónica que intervenga, ¿te parece? Bueno, más que preguntas son aportes, ¿verdad? Exacto. ¿Sí? Te referencio el de Carlos David Grande Tobar. Creo que esta pregunta es muy abierta, dependerá del marco de referencia desde el cual se mire. Hay barreras sociales, económicas, familiares, creencias personales, etcétera. Creo que nuestros estudiantes tienen muchas barreras y requieren un alto grado de acompañamiento dada su vulnerabilidad. Te referencio también lo que nos indica María Lourdes Hazeles, me disculpo, las barreras que deben superar en entornos virtuales, por ejemplo, tecnológicos, el no tener internet, sin computadores personales, espacios no adecuados, etcétera, etcétera. Nuestro compañero Ernesto también indica que una de las grandes dificultades, y no solo en la universidad, es de las dificultades de acceder a la información en sitios web, que son diseñados con animación e interactividad, pero no se contempla que la misma información sea mostrada de otra manera para las personas con discapacidad visual. Entonces, mientras tú haces las intervenciones correspondientes o haces los aportes a estos aportes que a su vez nos han dado los docentes, vamos a indicarle al equipo de área tecnológica que organice para que la profesora Verónica de la Hoz pueda intervenir. Gracias, Kelly. Más es como reforzar lo que la profesora Liliana ha venido reiterando en toda la mañana. Efectivamente, hay diferentes tipos de barreras, como lo han señalado también las personas aquí en el auditorio. También, al igual que ellos, me sumo a las barreras actitudinales de conocimiento, pero las que más refuerzo aquí son las metodológicas. Nuestros estudiantes y el nivel generacional que estaba como sumado a todo lo que tenía que ver con espacio físico y a presencialidad, pues está muy desmotivado también porque nosotros como profesores a veces no tenemos en cuenta esos diferentes estilos de aprendizaje y queremos llevar a cabo las actividades que veníamos llevando a cabo de manera presencial a la parte virtual que se deben de desarrollar de distintas maneras, ¿verdad? Por eso nosotros tenemos que hacer algunos ajustes necesarios con relación a las planeaciones, con relación a las metodologías, a las evaluaciones incluso, para que ésta sea mucho más dinámico y en sí haya el proceso de aprendizaje como tal. A eso era lo que quería reforzar también con lo del chat, porque sí veo, por ejemplo, que ellos a veces en las clases no participan, pero pensamos que
no participan porque no están interesados, pero muchos de ellos probablemente tengan algún estilo de aprendizaje que lo omitimos o lo pasamos desapercibido, y eso también está incidiendo en que él también no esté de manera dinámica en el proceso de enseñanza. Ese era mi aporte. Gracias. Gracias, profe. Realmente sortean muchísimas barreras. Y como decía el profesor, no es tan amplio que no podríamos decir que solamente están enfocadas en un aspecto. Pero yo, ¿qué puedo hacer desde mi rol docente? Yo no puedo convertir el bloque H accesible, hacer la rampa que va por fuera, cambiar los ascensores. Yo eso no lo puedo hacer. Pero ¿qué es lo que yo sí puedo hacer desde el aula? Que era lo que hace referencia a la profe Verónica. Lo que está en mis manos, ¿qué es lo que puedo hacer para que entonces mejore esa accesibilidad? Vamos a continuar. Todos los profesionales diseñamos entornos, productos o servicios y por lo tanto debemos recibir una formación adecuada que permita minimizar los actuales problemas de inclusión. Esta es una corriente que está tomando mucha fuerza. Por ejemplo, en España desde el 2016 las universidades se reunieron para determinar qué contenidos específicos deben haber en los planes de estudios de todas las carreras de las diferentes áreas, del área de la educación, del área de la administración, del área de la arquitectura, del área de la salud, de la farmacia, de todas las áreas. ¿Qué contenidos deben ser obligatorios para los estudiantes, para que ellos se formen como unos futuros profesionales que van a buscar unas sociedades más incluyentes, unas sociedades donde el diseño universal se transpire en cada uno de los espacios que se diseñan y en cada uno de los servicios que se ofrecen? Como les decía, ya llegando a lo que es nuestra labor, esa labor docente, ¿qué es lo que yo tengo en mis manos? ¿Cierto? ¿Con qué herramientas cuento y qué puedo hacer para que sea mucho más amigable ese entorno de aprendizaje? Definimos los entornos educativos o ambientes educativos de aprendizaje como sistemas basados en la web que facilitan la comunicación en línea, el trabajo colaborativo, compartir diversos tipos de recursos o materiales educativos, la evaluación y el seguimiento del estudiante. Eso es un entorno educativo según CASI en el 2016. Y si pensamos en entornos educativos virtuales para todos, tendríamos que reconocer que la educación inclusiva ha marcado un punto de partida fundamental para los ambientes físicos y para los ambientes virtuales en todas las instituciones universitarias, y que el favorecer esa accesibilidad y la equidad es un compromiso emergente que se ha convertido en un elemento de interés, ya que las universidades tienen la responsabilidad de ofrecer ambientes accesibles para toda la diversidad de estudiantes que se encuentran en ella, de estudiantes, docentes y funcionarios, ¿cierto? Porque recordemos que ellos, pues, obviamente son un elemento clave en una institución educativa, pero no podemos dejar de lado los mismos profesores. Según Montero y Leite, un entorno educativo virtual para todos debe contener algunas características muy importantes. Primero, ser un entorno motivador, que sea atractivo, que dé motivación y que permita incorporar elementos de motivación en él. Que debe favorecer la interacción entre estudiantes, entre profesores, y en algunas instituciones educativas manejan también el rol de los consejeros, que es fundamental en los procesos de educación virtual. Debe darse una formación docente, que creo que nuestra universidad cumple a través del proyecto de educación virtual en gran medida con esto. Ay, perdón, un minuto, creo que tengo que conectar la pantalla, el computador. Qué pena. Esa formación docente en las herramientas que tenemos y cómo esas herramientas las podemos poner en uso considerando los criterios de accesibilidad. También debemos reconocer la multiculturalidad y la diversidad de estudiantes y de profesores que convergen en ese entorno educativo virtual. Favorecer las actividades que fomenten el trabajo colaborativo, también el trabajo intuitivo y el trabajo autónomo,
presentar o acompañar ese entorno educativo con tutoriales de aprendizaje donde el estudiante acceda, encuentre una información clave que lo pueda hacer de manera independiente o incluso para profundizar sobre una temática. Entonces ahí ya estamos hablando un poquito sobre los recursos que estamos dejando en ese entorno. Debe fomentar la autonomía, debe ser accesible, que también nuestros entornos educativos en la universidad tienen esas características de accesibilidad, más aún con esta nueva versión que tenemos de nuestra plataforma Zigbee. Debemos tener posibilidad de acceder a soporte técnico, a un soporte que permita al estudiante resolver, al usuario, digamos en general, resolver cualquier tipo de situación. Debe favorecer la conectividad, no ser tan exigente con que el dispositivo al que voy a acceder solamente debe ser de escritorio, no, que mi entorno también lo puede acceder el estudiante que tiene el acceso solamente a un dispositivo móvil, llámese celular o llámese tableta. Debe tener herramientas de uso sencillo, debe garantizar la diversidad de recursos educativos y fomentar el uso de interactuar con herramientas tecnológicas diversas. Y aquí vemos en la fotografía una estudiante nuestra del programa de educación especial que utiliza lector de pantalla para poder acceder a la plataforma Zigbee. El Zigbee es 100% accesible. Tiene unas características, incluso esta nueva versión, que favorecen esa accesibilidad. Pero aún así nos encontramos con problemas actitudinales, incluso de parte del mismo estudiante. A nosotros nos parece increíble en el programa de educación especial cuando a veces encontramos estudiantes a los que se les dice, bueno, vamos a hacer, por ponerles un ejemplo, una actividad en el Drive, que ya sabemos que es accesible, y en el que él se tiene que aprender los comandos, unos comandos nuevos para poder acceder, porque por ejemplo, si yo voy a trabajar los documentos de Google Drive, los comandos que él debe utilizar en su teclado son diferentes a los que utiliza con el Word, y él viene muy claro en el uso de los comandos de Word, pero una vez tú le cambias el entorno y le dices, bueno, ahora vamos a aprender estos nuevos comandos, a veces hasta en ellos mismos hay resistencia. Y es un trabajo importante el que tenemos que hacer, porque tenemos que hacerle ver que ellos no van a trabajar, o sea, que hoy en día los documentos compartidos son fundamentales, así que tienes que aprenderte de una u otra forma esos comandos de Google Doc. Entonces, esa accesibilidad que puede estar allí en la herramienta tecnológica se rompe o no sirve para nada si no hay actitud, no hay disposición de aprendizaje o no hay disposición también de parte del profesor. Esos entornos educativos virtuales para todos deben entonces garantizar cobertura, calidad y pertinencia para poder atender a la diversidad de estudiantes. Por lo tanto, se tienen que considerar características tanto de la plataforma como de los materiales pedagógicos que se colocan en ella. Y nuestro ecosistema tecnológico de la Universidad del Atlántico tiene todas las características de accesibilidad. Esta es una imagen tomada del proyecto de educación virtual. Aquí está el Zigbee, la plataforma que va a ser utilizada para posgrado, Continua, que es para extensión. Tenemos nuestra red Renata, que es la que nos permite, por ejemplo, ahora mismo conectarnos a través de este Zoom, utilizando la herramienta de Zoom, y tenemos el espacio, el Google Workspace, que es la suite de Google que también tenemos nosotros acceso. Y también nos encontramos entonces con que hay como una resistencia para el uso de esto. Entonces, queremos irnos como por las herramientas que ya utilizamos, como el ejemplo que ya les decía de mis estudiantes. Mejor me quedo aquí con esta, no me voy a mover de mi zona de confort, pero te estás perdiendo de los elementos que te ofrecen este ecosistema, que es un ecosistema robusto y que se ha seleccionado adecuadamente con el fin de darle al profesor las herramientas que necesita para poder desarrollar sus actividades y para poder atender esa diversidad de estudiantes. Cuando hablamos de recursos educativos digitales accesibles, pues hemos identificado que los que más utilizamos son las presentaciones de PowerPoint, los videos de YouTube, los documentos de Word y los archivos de PDF. Ahorita voy a hacer referencia a esto. Cuando hablamos de recursos educativos digitales, decimos que un recurso educativo debe tener una intencionalidad formativa.
Y yo como docente creo constantemente recursos educativos digitales. Cada vez que organizo una presentación para una videoconferencia, estoy haciendo un recurso educativo. Pero la diferencia es, ¿lo estoy poniendo accesible? O sea, sí estoy haciéndolo accesible. Estoy haciendo un recurso educativo digital, pero ¿tiene este apellido de accesible? ¿Sí lo consideré con esos elementos importantes para que fuese accesible? Ese recurso apunta a un logro de un objetivo de aprendizaje. Su diseño responde a características didácticas apropiadas para el aprendizaje, pero tienen que ser accesibles y compatibles con tecnologías de asistencia. En un estudio que estamos haciendo, un proyecto que estamos desarrollando desde el año 2019 en el grupo de investigación Enlace, específicamente el semillero de investigación de gestión del conocimiento y tecnología educativa, empezamos analizando qué recursos educativos digitales utilizaban los profesores de nuestro programa, del programa de licenciatura en educación especial. Teníamos que empezar por la casa, considerando que ya tenemos estudiantes que ingresaron desde el programa de Diverser, más o menos desde el 2011 o 12, si no estoy mal, en nuestro programa en particular. Y en ese momento decidimos hacer un diagnóstico. ¿Qué es lo que están usando? Desde el punto de vista, desde las voces de estudiantes y de docentes, identificamos que el 83% de los docentes utiliza Word y el 85% de los estudiantes manifiesta que sí, que sus profesores utilizan en gran medida documentos de Word. Miren que eso era un momento en el que estábamos todavía presenciales, o sea, no estábamos haciendo esto que estamos haciendo hoy en día. Ahora mismo estas cifras tienen que cambiar, tendremos que aplicar la misma encuesta y hacer esa comparación. ¿Qué pasó con esos recursos digitales antes y después de la pandemia? PDF, el 95% de docentes manifiesta utilizarlo y el 89% de estudiantes dice que sí, que sus profesores lo utilizan. El 75% en diapositivas, los estudiantes lo dicen que en un 95% sus profesores lo utilizan, lo mismo ocurre con el video y miren que baja un poquitico más las imágenes. Nos llama poderosamente la atención que los videos, que es uno de los formatos que permite mayor accesibilidad, es utilizado en menor medida con respecto a los otros. Y la imagen, que también puede ser un buen elemento, digamos que el 11% de docentes dice manifiesta utilizarlo y el 18% de estudiantes dice que lo utiliza. Pero ¿qué características tienen esos recursos? Entonces fue allí donde empezamos a profundizar en qué es lo que están percibiendo nuestros estudiantes sobre el uso y aplicación de esos estándares de accesibilidad para poder reconocer que ese recurso digital que es creado por nuestros mismos profesores del programa de licenciatura en educación especial, que no solamente tenemos estudiantes en inclusión en nuestro programa, sino que esa es nuestra esencia, ¿verdad? Nosotros enseñamos constantemente el reconocimiento de esa diversidad y teníamos que empezar por la casa. Cuando hablamos de estándares de accesibilidad, decimos que son características que permiten que el usuario interactúe con ese recurso independientemente de sus condiciones o preferencias. Aquí les decía que este es el nuevo logo de accesibilidad que pues se espera, la comunidad internacional espera que reemplace el logo azul del muñequito en silla de ruedas, precisamente porque tenemos como la idea de que solamente lo va a necesitar una persona con movilidad reducida. Entonces, ¿qué puedo hacer yo desde mi rol de docente? Como creador y curador. Y aquí hay otro elemento importante, es que yo no solamente creo, cada vez que yo hago un video, cada vez que yo hago unas diapositivas, yo creo ese recurso, pero yo también utilizo y reutilizo de los que ya están, después de que cumpla con la propiedad intelectual, que no afecte al autor que lo hizo y que me siga por la disposición que él dio de ese recurso que creó, yo lo puedo utilizar. Eso hace parte del movimiento en abierto, que en educación es muy importante y que cobró gran vida ahora en el proceso de la pandemia a nivel mundial. Entonces,
ese curador es ese profesor que tiene la capacidad de saber dónde buscar un recurso digital elaborado por otro y poder evaluarlo. ¿Sirve o no sirve? No solamente con respecto al contenido, porque el contenido puede estar muy bonito, muy completo. Uy, digo, perfecto, este es perfecto para ponerlo aquí, para dárselo a mis estudiantes para desarrollar este tema. Pero si yo no miro qué características de accesibilidad tiene ese recurso, no dice nada, porque yo puse la barrera. Es muy común encontrar, por ejemplo, voy a ponerles un video. Les acabo de decir que los videos son los formatos más amigables con accesibilidad, ¿cierto? Porque te ofrece información auditiva, visual, te tiene la capacidad de cautivar tu atención, dependiendo de la manera como esté estructurado, todo esto. Pero también encontramos en YouTube, por ejemplo, videos que tienen una música de fondo y todo el tiempo con una musiquita de fondo para ambientar el video y que la información solamente se presenta por imágenes y palabras. Puede que la información, el contenido esté muy bien, pero si no está dando la información auditiva, enseguida, no solamente le puse la barrera a mi estudiante con discapacidad visual, que si tú le pones a eso, él solamente va a oír la música y no se enteró de lo que decía allí, pero también puede ser desventaja para aquel estudiante cuyo estilo de aprendizaje también sea auditivo, ahí se da lo contrario y solamente esté viendo las palabras, pero no esté esa voz que le está indicando el contenido. Y entramos entonces a lo que nos propone el diseño universal para el aprendizaje, el cual es un paradigma que surgió en los años 90 y que surge precisamente de la arquitectura. Un usuario de silla de ruedas, que además era arquitecto, decía, pero ¿por qué yo me enfrento todos los días a sortear estas barreras en mi entorno, en mi mismo edificio, en mi misma casa? ¿Por qué no pensamos entonces en hacerlo adaptados para todos? Y entonces empezaron a considerar las puertas con los marcos más anchos para que pase una persona con silla de ruedas, colocar los switches o los interruptores de la luz a una altura adecuada para que lo alcance a un niño o una persona de talla baja, los grifos de las plumas, de los sistemas en los baños, que no requieran que la persona tenga un movimiento fino, sino que sea mucho más sencillo. Entonces salieron los monomandos, que son la palanquita que tú hasta con un codo lo abres, ¿cierto? Yo estoy cocinando, tengo las manos sucias, no voy a ensuciar mi cocina, con el codo abrí el grifo. Esa concepción surgió en los años 90. Tuvo su origen en la arquitectura, pero el equipo del CAS, que es un centro de investigación en tecnologías y educación, dijo, bueno, ¿por qué no aplicamos esos mismos principios a la educación? Entonces, diseñaron una propuesta, un marco que busca dar a los profesores un conjunto de principios y estrategias que incrementan las posibilidades de aprendizaje y orientan al docente en la formulación de metodologías flexibles que favorecen la atención a la diversidad en el aula. ¿Qué hace entonces el diseño universal para el aprendizaje? Busca la eliminación de barreras, por cuanto el profesor tiene entonces que ser más consciente de cuál es la metodología que voy a plantear, qué recursos es el que voy a escoger y cómo lo voy a evaluar, ¿verdad? Para poder eliminar las barreras que yo misma puedo ir poniendo. Y vuelvo y les digo, es involuntario que lo hacemos. Busca también la formación de aprendices expertos, reconociendo que un aprendiz experto es un estudiante, no el más brillante ni el que se las sabe todas, no, es el estudiante que reconoce y aprende de sus errores y de sus aciertos, que tiene la capacidad de tomar una decisión y plantear una estrategia cuando se le ponen varias tareas en la misma semana, que tiene la capacidad de reconocer de qué manera estudia mejor o con quién hace mejor los trabajos. Hasta esa toma de decisiones influye mucho, ¿verdad? Entonces, ese aprendiz experto es el que sabe, reconoce cómo aprende. Yo doy clases en estudiantes de primer semestre y a veces ellos, uno de los primeros ejercicios que hacemos es reconocer su estilo de aprendizaje. Y manifiestan que pocas veces en la escuela de pronto les indican que hay diferentes estilos de aprendizaje y que él pudiese irle un poco mejor si identifica cuál es el suyo.
y no tienen ese proceso de metacognición de que ya reconozco cómo lo hago. ¿Por qué me va mejor si estudio en grupo? Porque pues realmente a mí lo que me gusta es dialogar con el otro, así aprendo más. Otras personas dicen, no, yo prefiero estudiar en silencio, que no haya ruido y concentrarme, leer en voz alta. O sea, son detalles que hacen a un aprendiz experto, que sepa cómo él es la manera más fácil de acceder a los contenidos e incluso de expresar lo que aprendió. Y el otro elemento importante en el DUA es la creación de currículos flexibles, donde no se imponga un único examen, una manera única de evaluar, por ejemplo, y donde las metodologías no se centren en las metodologías tradicionales. Pero el DUA no es una teoría como tal. De hecho, recopila muchísimas teorías y van a darse cuenta, cuando uno empieza a estudiar el DUA se da cuenta, oye, pero ya yo eso lo hacía, yo no sabía que estaba haciendo DUA. Pues lo estás haciendo porque estás aplicando otras teorías que el DUA lo que hizo fue recoger y organizar de una manera sistemática y sencilla para un profesor. Se centra o está soportado en la teoría de la zona del desarrollo próximo de Vygotsky, la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner, la teoría del andamiaje de Brunner y el amplio auge que ha tenido la tecnología en la última década. Por cuanto la tecnología educativa da la posibilidad de que los contenidos, la información, el acceso y todo sea más versátil, haya capacidad de transformación. O sea, yo recibí esto en texto, pero quiero convertirlo a audio. Vale, hay herramientas que hacen eso. La posibilidad de ser marcado, yo puedo resaltar las palabras importantes, en cambio, de pronto no lo podría hacer si yo tuviese un texto en físico, impreso. Y también la posibilidad de generar conexiones, reconociendo la importancia de las comunidades de aprendizaje y las amplias posibilidades que existen de generar conexiones, incluso compartir con personas que tienen mis mismos intereses y que se encuentran al otro lado del mundo. Todo esto nos lo ofrecen las tecnologías. Está sustentado en las neurociencias porque busca entender mejor a sus estudiantes. Si miramos esa capacidad que tiene el estudiante de aprender cómo lo hace desde el punto de vista de la neurociencia, busca adaptar las experiencias de aprendizaje, mejora la comprensión de las diferencias entre mis estudiantes y busca maximizar las oportunidades de progreso educativo. Lo que dice el DUA entonces es que nosotros tenemos 3 grandes redes. Esas 3 redes son primarias. Primero es la red de reconocimiento. Están especializadas en detectar y asignar significados a los patrones que vemos. Entonces, ¿cómo recibo yo la información? Si yo voy a una clase, me conecto con mi profesor a la clase, mi profesor no usa ni una diapositiva y engancha a hablar y empieza y explica y explica. De todos los estudiantes que están conectados, habrán unos que estarán llevando y siguiendo auditivamente todo el hilo de la clase, pero habrán otros que a los 5 minutos ya los perdimos, ¿cierto? Porque si no tenía ningún apoyo visual, ya perdió mi interés, de pronto está hablando de cosas que no le encuentro en la aplicación. Entonces, todo eso que está relacionado con la manera como mi estudiante recibe la información está a través de las redes del reconocimiento. Se encuentran las estratégicas, que son las especializadas en generar y supervisar patrones mentales y motoros. Entonces, es la manera como yo doy respuesta, como yo puedo expresar aquello que aprendí y la estrategia que yo tomo en qué voy a hacer primero, cuánto tiempo le voy a dedicar, de qué manera estudio mejor. Todo eso está ubicado en esas redes estratégicas. Y las redes afectivas son las especializadas en evaluar los patrones y asignarles un significado emocional, que para muchos autores esta es la primera. La primera es esta, la de color verdecito, las redes afectivas, porque si yo no tengo motivación y no tengo ningún interés, pues muéstreme lo que me quiera mostrar y dígame que yo haga lo que usted quiere que haga, pero no captó mi interés, mi atención, no le encuentro aplicación, pasé por allí y no me di ni cuenta. Entonces, siempre van a encontrar esos principios identificados por estos colores, el moradito, el azulito y el verde, y a veces hay algunos autores que presentan en las verdes de primero, que para ellos son las afectivas lo más importante. Entonces aquí están los 3 principios del DUA. ¿Cómo puedo aplicar el DUA? Pues incorporando de manera paulatina estos principios. No lo voy a hacer de golpe, no. Yo primero me voy a dar cuenta de que hay cosas que ya yo estoy haciendo.
¿cierto? Porque como docentes siempre estamos buscando esa innovación y reconocer, más aún ahora con el tema de las tecnologías. Creo que todos nos hemos enfrentado a hacer recursos educativos digitales en este tiempo que hemos estado de pandemia. Entonces, ¿cómo puedo hacer? Considerar los 3 principios del DUA e irlos incorporando poco a poco. Para el principio número 1 es proporcionar múltiples formas para presentar la información. No puedo presentarla solo de una manera. Tengo que mirar cómo esa misma información el estudiante tenga la posibilidad de escoger de qué forma él accede a ella. Proporcionar múltiples formas de expresión y acción. No puedo considerar evaluar a mis estudiantes y establecer unas metodologías siempre la misma y una forma única. Y finalmente, proporcionar múltiples formas de motivación, y aquí entra la retroalimentación, el acompañamiento, la coevaluación, la autoevaluación, entra también allí dentro de esa manera de motivación. Les decía al principio que este tema es de mi corazón porque en mi trabajo de doctorado, uno de los productos fue un curso MOOC que hicimos en el 2018, que se convirtió en su momento en el primer MOOC que ha tenido la universidad, y el curso se denominó Contextos Educativos Inclusivos, Diseño para Todas las Personas. Un curso virtual que pues era un curso corto de 25 horas que se trabajó durante 4 semanas y al que se pudieron inscribir docentes, estudiantes, egresados, funcionarios y personal externo. Tuvo las características y la connotación de un curso MOOC, pero tuvo una limitante con respecto a la accesibilidad que teníamos de la plataforma Zigbee en ese momento. Sabemos que el Zigbee es pues para docentes y estudiantes y está enlazado con nuestro Academsoft. Los ingenieros hicieron ese enlace bien, de tal manera que un estudiante a lo que desmatricula por allá en Academsoft y en Alania, ¡pum!, se ve reflejado automáticamente en el sitio. De esa forma, pues había como un uso restringido para la comunidad Uniatlántico, es decir, alguien que haya tenido, por ejemplo, egresados o que tuviera actualmente rol de acceso al Zigbee. Sin embargo, pues como les decía, creamos incluso usuarios, ayudamos a recuperar muchísimas contraseñas de personas egresados que se interesaron en el tema, porque el tema, como les decía, el tema central era el diseño universal, diseño para todas las personas. Y si bien tenía una connotación hacia el área de la educación, pues era aplicado a todas las profesiones. Contamos con docentes invitados de Colombia, de España y de México, y contamos con unas características que les voy a compartir ahorita y que refieren esa accesibilidad. ¿Cómo pudimos aplicar el diseño universal para el aprendizaje en el mismo diseño del curso? El primer principio, el principio de múltiples formas de representación. ¿Qué teníamos en el curso? Y se van ustedes a dar cuenta que no es muy difícil de hacer. Obviamente hay unos elementos adicionales, como la parte de la interpretación en lengua de señas, a la que voy a referirme más adelante, pero basta con considerar elementos de accesibilidad de un documento de Word que posteriormente yo convierta en PDF y que esas características de ese PDF cumplan con los estándares. El curso tenía todos los contenidos en texto. El estudiante decidía si podía acceder al contenido en el texto o si quería acceder a través de un audio, que también lo tenía. La misma información que estaba en el texto estaba en un documento de audio, o por el contrario, si quería acceder a un video, y esos videos tenían características de accesibilidad. Entonces, un video que tenía su subtitulado, que tenía la información gráfica pertinente, un adecuado audio y todo esto. También habían presentaciones de PowerPoint con características de accesibilidad, y todos los contenidos principales del curso estaban en videos interpretados en lengua de señas colombiana. Este fue un elemento clave. Obviamente nosotros en algún momento, cuando trabajábamos con las cátedras virtuales de la universidad, nos dimos cuenta de que había muchos estudiantes sordos que repetían una y otra vez cátedra universitaria, cultura ciudadana, vuelve y repetían, y el pobre muchacho, llegó un momento en que dijimos, pues la única manera de poder
de que este pelado es lo único que le falta para graduarse. Bueno, venga, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que adaptar esos contenidos para que sean más accesibles, porque eran contenidos que tenían mucho texto. Estamos hablando por allá de 2010, 2012, y el estudiante se enfrentaba a esto. En ese momento estábamos en pañales, ¿verdad? Y apenas estábamos empezando a transitar hacia ese proceso de educación inclusiva. Y nos dimos cuenta de que era clave para un estudiante con discapacidad auditiva acceder a la información en lengua de señas. En ese momento no teníamos videos y entonces un profesor hombro a hombro, sea con un intérprete o el docente, usuario de lengua de señas, trabajaba con el estudiante para poderle explicar lo que iba a hacer, porque ni siquiera tenían claridad en la instrucción de la actividad. O sea, nos dábamos cuenta de que ni eso, no les quedaba claro, están perdidos, no sé ni siquiera qué es lo que voy a hacer. Entonces, para nosotros fue fundamental incluir los videos en lengua de señas. Para el segundo principio, que es el de las múltiples formas de expresión, le dimos a los estudiantes posibilidades de escoger. Estos participantes podían escoger cómo se expresaban en un foro. Es la misma actividad de foro, ¿verdad? Pero en ese foro se les decía, usted puede responder el foro, no tiene que ser textual, usted puede hacer un video y compartir el enlace, usted puede hacer un audio y compartir el enlace, usted puede hacer, por lo menos para los estudiantes sordos, era mucho más fácil dar su opinión sobre el tema utilizando su expresión a través de la lengua de señas colombiana. Entonces ellos hacían lectura del material y luego daban su apreciación. Es desde el mismo foro, pero el darle las múltiples opciones de expresión le genera además al estudiante como un elemento de motivación, porque tú le estás dando la posibilidad de que escoja. También había otro tipo de tareas donde el estudiante también seleccionaba. Si quiere expresarlo a través de un organizador gráfico, si quiere hacerlo a través de un video. Con los estudiantes, por ejemplo, en clase, estos estudiantes de esta generación les gusta mucho esa parte de los videos, de los posts de Instagram, de los TikTok. Entonces, buscan una manera muy creativa de presentar la información, de dar su aporte, de aportar en el foro sin necesidad de hacerlo a través del texto escrito. También incorporamos el uso de tecnologías de asistencia y aquí nos ocurrió algo muy interesante. Nosotros habíamos hecho una búsqueda de tecnologías de asistencia en línea que fuesen gratuitas, que no requirieran ninguna instalación especial en el computador, sino que allí mismo corrieran, ¿verdad? Y les dimos a los participantes una lista. Aquí tienen estas tecnologías de asistencia y nos llevamos pues la grata sorpresa de que además nos compartían tecnologías distintas. Entonces, por ejemplo, les decíamos, bueno, esta tecnología de asistencia te permite cambiar de texto a audio. Y ellos decían, mira, yo utilizo esta otra, y hacían su actividad en esa y nos dejaban la apreciación, que también fue pues un elemento clave porque nos ayudó como a alimentar, porque en tecnologías hay para todo. Nosotros incorporamos 5 tecnologías para la comunicación, 5 que le apuntan a la accesibilidad y su evaluación, cómo determinar si es accesible o no ese elemento que se está colocando, 9 hacia el manejo de la lectoescritura, 3 que favorecen la organización del tiempo y 2 que trabajan las matemáticas y de manera muy particular ese manejo de las ecuaciones en línea y todo eso. Entonces, tecnologías de asistencia hay muchas. Esto fue en el 2018, como les decía. Hoy en día, con todo lo que ocurrió en pandemia, seguramente muchas de esas tecnologías mejoraron, se actualizaron y se crearon otras más. Y para el tercer principio, que es el de múltiples formas de implicación, utilizamos el sistema de retroalimentación, por supuesto, con los estudiantes. Había desde esa fecha se incorporó en el SIGBI el sistema de progreso en las actividades que te iba diciendo cuánto ibas avanzando. También las insignias de gamificación, donde el estudiante una vez culminara un contenido ganaba una insignia y luego al final la insignia, valga la redundancia final, por haber complementado todo el curso. Y también manejamos interacciones por fuera de la plataforma. Recuerden que teníamos personas participantes en el curso que no pertenecían directamente a la universidad o que habían pertenecido, y en el Twitter fue un espacio de intercambio
para fomentar esos procesos de interacción y sacar de lo que estaba ocurriendo en el aula virtual, sacarlo al exterior. Tuvimos en esa experiencia 806 personas matriculadas, es decir, interesados que se matricularon en el curso. De esos, 520 entraron por lo menos una vez al aula. Sabemos que las personas que acceden o se matriculan en un curso MOOC lo hacen por diferentes razones. Algunos lo hacen solamente como para ver, primer MOOC de la Universidad del Atlántico, vamos a ver qué hay ahí, ¿cierto? Para ver, para inspeccionar la plataforma. Hay otras personas que entran a los cursos MOOC para descargar los materiales. Otros sí buscan tener esa certificación, entonces sí lo culminan. Entonces, eso es algo que ocurre en todos los cursos MOOC. Pero un elemento importante que tuvimos es que teníamos 520 participantes, incluidas personas con discapacidad y con diferentes necesidades específicas de apoyo educativo. Personas que ingresaron de manera tardía al sistema educativo, personas con discapacidad, personas que manifestaban necesitar algún tipo de apoyo para realizar actividades en línea, en fin. Había de todo, ¿verdad? Y 215 personas fueron certificadas. Eso corresponde a un 27%, que pudiese parecer un indicador bajo, pero que en términos de cursos MOOC es muy bueno, porque generalmente solamente el 11% de las personas que se matriculan en un curso MOOC se certifican. Entonces, pues para nosotros, por ser la primera experiencia, fue muy importante, pues contamos con, ahí en las imágenes vemos algunas de las personas que se certificaron. Hay docentes, el equipo de bienestar de la vicerrectoría, estudiantes con discapacidad, personas invitadas que pertenecen a la Red Nacional de las Universidades por la Discapacidad, de la cual nuestra universidad es líder en el Nodo Caribe, coordinadora, personal del proyecto de educación virtual, por supuesto, y incluso del programa de Diverser. Recibimos una serie de sugerencias que esperamos pues nosotros las tenemos allí porque esperamos volver a lanzar aquí nuevamente, abrir el curso para que se desarrolle nuevamente en nuestra universidad y pues también en la Universidad de Granada, con la que hice yo el doctorado. Bueno, les prometo que ya les envié esta presentación a Kelly y a la profesora Claudia para que se encarguen de enviárselo a todos los participantes, porque precisamente les quiero mostrar es esto. Pues aquí hay un material complementario, un artículo bien interesante que habla sobre las aportaciones del diseño universal y de los materiales digitales para el logro de una enseñanza accesible. El diseño universal en sus guías, la versión 2.0, y un artículo también interesante sobre los docentes como diseñadores. Y un libro del cual también les voy a mostrar. Voy a mostrarles algo. Voy a dejar de presentar, ya casi estamos terminando, pero me gustaría mostrarles las pautas que sugiere el diseño. Sí, profe, se les va a enviar. Yo se los pasé a ellas y el proyecto de educación virtual pues hará el envío correspondiente. Permítanme un segundo, había olvidado que tenía que tener un archivo aquí abierto para mostrarles las pautas del diseño universal. Porque ustedes dirán, bueno, ¿y esto a qué horas? ¿Cuándo voy a hacer yo esto? Sí, devenga un poco de atención, no se los vamos a negar, ¿cierto? O sea, pero ya se dieron cuenta que la etapa de planificación es fundamental en un proceso de educación virtual. Es así, no hay riesgo de pensar en algo distinto. Necesitamos hacer una adecuada planificación para poder acceder. Bueno, yo les voy a mostrar una guía sencillita del DUA. Perdón. Para que comprendamos un poquito qué es lo que nos ofrece el DUA. Voy a compartir. Tenía que tenerlo abierto porque yo creo que ahora sí se ve, ¿cierto? ¿Kelly? Sí, lo podemos ver. Ok.
Es que lo veo como pequeñito. Bueno. La versión 2.2 del diseño universal para el aprendizaje, como les decía, indica que se proporcionen múltiples formas de compromiso. Miren que aquí estos autores que recopilaron colocan el compromiso y la motivación de primero. Que se proporcionen múltiples formas de representación en la manera como accede el estudiante a esa información y que se proporcionen múltiples formas de acción y expresión en la manera como el estudiante va a hacer una actuación física que demuestre lo que está aprendiendo. Entonces, esta versión que también se les va a compartir tiene unos enlaces para que ustedes profundicen cada uno de estos. Pero miren que además de que ofrece los 3 principios leídos verticalmente, nos ofrece la oportunidad de leerlos horizontalmente según las etapas que recorre nuestro estudiante, cuando accede a la información por primera vez, cuando construye su conocimiento, cuando internaliza ese conocimiento y esa información y la meta a la que queremos llegar. El primer principio, el de proporcionar múltiples formas de compromiso, tiene la meta de que mi estudiante sea obviamente un aprendiz experto, pero en términos de decisión y motivación, que sea decidido y motivado. Este principio de representación, de proporcionar múltiples formas de representación, busca que el estudiante sea ingenioso y conocedor. ¿Cómo así? Ingenioso es la manera en que él sepa cómo acceder mejor al conocimiento y conocedor porque pudo acceder a él, porque pudo adecuadamente interactuar con esos recursos que yo le estoy dando. Y en el principio de proporcionar múltiples formas de acción y expresión, que hace referencia al cómo de aprendizaje, estaríamos hablando de estudiantes estratégicos y dirigidos a la meta, que tengan claro qué es lo que quieren, para dónde van. Y eso es un elemento donde creo que a nuestros estudiantes les falta. A veces no tienen claro qué es lo que quieren y para dónde van. Bueno, entonces, ¿cómo se lee esto? El DUA propone 3 principios y a su vez propone 9 pautas que tiene una serie de criterios o puntos de verificación. Entonces, él me dice, por ejemplo, que para yo cumplir con la primera pauta que sugiere el principio de compromiso, yo debo captar el interés. Y me dice, usted debe optimizar las elecciones individuales y la autonomía. Cuando yo le ofrezco al estudiante, vea, tiene estas opciones para que usted acceda a la información y tiene estas opciones para que usted demuestre que lo aprendió, ya yo le estoy dando opciones individuales y autonomía también. Y esa autonomía creo que es un elemento clave en estos momentos. El estudiante estaba acostumbrado en la educación presencial de pronto de tener un poco más de compañía de ese docente. Y una de las cosas que más nos ha costado es cómo mantener esa relación. Es que uno terminaba una clase y el estudiante se te acercaba al final de la clase, ibas caminando contigo por el pasillo, te iba preguntando, y esos espacios se han perdido, ¿sí? Se han perdido y nos cuesta como más trabajo, pero si no lo tengo en ese ambiente natural, tengo que promoverlo y buscar cómo lo puedo hacer en las herramientas que tengo. Entonces tengo que tener ese foro de dudas o de preguntas que está en el SIGBI, no está allí por rellenar un espacio. Ese foro de bienvenida o de interacción tampoco está allí como, porque sí, para que se presenten y ya no. Se espera que el foro de bienvenida que está en el SIGBI sea un espacio en el que compartamos con ellos, que podemos partir de que se presenten, sobre todo si son estudiantes de primero, que no se conocen entre sí, pero también que puede ser un espacio para resolver cualquier inquietud. Entonces, la autonomía es un elemento clave que el principio, el DUA nos propone o nos sugiere que es una de las pautas y que es importante para captar el interés. La segunda pauta dice, optimice la relevancia, el segundo criterio dice, optimice la relevancia, el valor y la autenticidad. ¿Cómo llevo esto yo a mi contexto? Eso que usted me está enseñando, ¿yo en qué lo voy a aplicar? Eso que estoy aprendiendo aquí, ¿para qué me va a servir? ¿Cierto? Minimice las amenazas y las distracciones. Si yo estoy trabajando con mis estudiantes en un entorno que tengo algo controlado, llámese el entorno institucional del SIGBI o llámese el entorno del Drive, que también está dentro de mi correo institucional, estoy partiendo de la idea de que él sabe que eso es un entorno académico, ¿sí? Diferente al entorno que yo manejo en un WhatsApp.
porque yo puedo tener el chat de WhatsApp con mis estudiantes para comunicarme con ellos, alguna urgencia, pero no para dar la clase, ni mucho menos para compartirles el material, porque pierde eso y aumento las amenazas de que no lo acceda o las distracciones. Aumento las distracciones. Entonces, yo minimizo las amenazas y las distracciones utilizando las herramientas institucionales, haciendo uso de la plataforma, haciendo uso del correo electrónico institucional. Y, por supuesto, viendo la connotación de qué otro tipo de amenazas de manera muy particular tiene mi estudiante. Hay muchos estudiantes que tienen la amenaza de que están en la mitad de la clase y se les cae porque no tienen el internet. Entonces, bueno, sepa lo que le está pasando al estudiante y remítalo, porque nuestro Vicerrectoría de Bienestar está haciendo un seguimiento y un acompañamiento bien importante con esos estudiantes. Entonces, si él no me lo dice, ¿cierto? De pronto no le da pena, yo qué sé, no me lo dice, pero si yo me di cuenta de que hay algo que está pasando, vea, usted no se está conectando, ¿qué es lo que le está pasando? ¿Por qué? No, profe, lo que pasa es que yo me tuve que mudar porque ahora ya no estoy en Barranquilla, en el pueblo, porque ya pagaba pensión. Todas esas connotaciones, esas historias de vida que nos están diciendo nuestros estudiantes, no podemos no hacernos lo de la vista gorda con eso que están viviendo y buscar la manera de cómo poderles ayudar desde el programa, sea o desde apoyándonos en las herramientas institucionales. Y así sucesivamente, cada uno de los principios nos va diciendo sus pautas respectivas, o sea, cada principio tiene 3 pautas y cada pauta tiene unos criterios de verificación. Entonces, este material, que también se les hace llegar, como les decía, tiene unos enlaces para que usted profundice. Y la idea no es que usted lo incorpore todo de un solo, sino que poco a poco y de manera progresiva vaya viendo, bueno, listo. Entonces, voy a abrir un foro de debates, voy a tomarme unos minutos al finalizar la clase para preguntarles cómo están, porque de pronto hay algunos que no te lo quieren escribir, pero que sí te lo pueden decir en la clase. Voy a evitar compartirles a través del WhatsApp. En vez del WhatsApp, pues voy a compartirlo a través del Zigbee. Pues si tengo el Zigbee y es importante que todos lo utilicen y yo hacer uso de él. O, ¿por qué no?, garantizarlo y que lo utilicen, si es una información clave, pues que se comparta por ambos medios, pero reconociendo que el chat de WhatsApp genera otras instancias que yo pudiera evitar o que puedo manejar de una manera más sencilla si estoy en esos entornos institucionales. Cada uno entonces me ofrece las explicaciones de cómo lo puedo hacer. Vámonos aquí estamos en la etapa del acceso. Vamos a hablar del principio de representación. Y me dice, proporcione opciones para la percepción. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo darle la información de una sola manera. Entonces, ofrezca la forma de personalizar la visualización de la información. Si yo utilizo un recurso educativo digital, ese estudiante puede personalizarla. Oye, porque si yo se lo doy impreso y la hoja tiene un tamaño de letra que el estudiante pues no puede ver bien o que ve con dificultad aún con sus lentes o algo, entonces, si yo se lo hubiese dado en digital, de pronto él tendría la posibilidad de abrir un zoom, de abrirle el zoom, de ampliarle el tamaño y ese tipo de cosas. Entonces, allí las herramientas digitales cumplen un papel fundamental, sin necesidad de decir que el DUA solamente se aplica con tecnología. Eso se me había olvidado decírselos y es clave. Hay experiencias de aplicación en el DUA que no están basadas en tecnología y en todos los niveles educativos. El Ministerio de Educación Nacional, desde el año 2017 al sacar a la luz el decreto 1421, que es el de atención a las personas con discapacidad en los ambientes educativos, sugiere que el diseño universal para el aprendizaje sea lo primero que haga el profesor. Usted planifique en diseño universal y luego, para aquellos estudiantes que requieren un apoyo especial, aplique unos ajustes razonables, unos ajustes individuales, dependiendo de las características de él. Eso lo están haciendo nuestros docentes en las escuelas. Es obligatoria la atención a la diversidad en todas las escuelas, sobre todo las públicas en nuestro territorio nacional a partir de ese decreto. Entonces, esa capacidad que yo
esas características que yo debo tener en cuenta al momento de ofrecerles la información son fundamentales, pero no quiere decir que solamente es por tecnología. Me desvío un poco de lo que les estaba diciendo, y es que el Ministerio de Educación Nacional tiene documentadas también una serie de experiencias de implementación del DUA en salacunas, en niños de preescolar que no están haciendo uso de tecnologías y son antes de la pandemia, donde utilizan material reciclado, utilizan objetos concretos, que es con lo que interactúan los niños, y los docentes implementan el DUA. Ok, entonces seguimos aquí. Ofrecer alternativas para la información auditiva quiere decir que si yo lo que le voy a dar es una información, no puede ser 100% auditiva ni 100% visual, ¿cierto? Tengo que ofrecerles las alternativas. Con respecto al último principio que me muestra este dibujo, que es el de la acción y la expresión, también en esa fase de acceso, debo proporcionar opciones para la acción física, variar los métodos de respuesta, navegación e interacción con los contenidos y optimizar el acceso a herramientas tecnológicas y tecnologías de asistencia, las cuales puede que hayan sido creadas fundamentalmente para usuarios con discapacidad, pero me pueden favorecer a mí. Algo muy curioso que nos ocurre, nosotros damos en el programa de educación especial una electiva que se llama electiva de tiflotecnología, donde nuestros estudiantes pues aprenden a utilizar tecnologías para los usuarios con discapacidad visual. Y pues obviamente ellas tienen que aprender, interactuar con la herramienta y luego ver cómo lo van a aplicar en el contexto educativo, porque la herramienta solamente es como un medio, ¿verdad?, para llegar al estudiante. Entonces, aprenden, por ejemplo, a herramientas que permiten convertir el texto a audio. Y tiempo después de que cursan la electiva, nos dicen, ay, profe, yo no he dejado de usar esa app que descargué para su clase, porque como yo vivo en Malambo y me demoro 2 horas en llegar a la universidad, por decirles algo, mientras yo voy en el bus, ya yo convertí el artículo que me mandó el profesor a leer, lo convertí de texto a audio y voy en el bus oyéndolo. No lo voy leyendo, pero sí lo voy oyendo y así puedo estudiar bien. Entonces, miren cómo el uso de tecnologías de asistencia que fueron creadas de pronto para unos usuarios con discapacidad visual puede llegar a ser funcional para una persona que sí ve, pero que tiene un canal de preferencia o que le sirve por conveniencia ir avanzando la lectura de su artículo mientras viene en el bus hasta la universidad. Bueno, entonces les decía, este material tiene una por una. Usted no va a pensar que las va a incluir todas de un solo, pero sí puede ir haciendo pequeños avances que le permitan pues hacer un poco más accesible ese contenido. Proveer glosario, vocabulario, ser claro en la manera de redactar, considerar las características de accesibilidad que debe tener el recurso. Y para eso, aquí voy a hacer en público un compromiso que tiene la doctora Claudia con el profesor Martín y conmigo, y es que nosotros les voy a mostrar un libro que presenta cómo crear contenidos educativos accesibles. Es un proyecto grande que se hizo con muchas universidades de América Latina. De Colombia era como la Universidad Católica y bueno, no recuerdo cuál otra, pero ellos crearon un libro que es una guía de cómo crear contenidos educativos digitales accesibles. Ahí está, este enlace de este documento está en las diapositivas. Y el profesor Martín de la OZ y mi persona, desde el programa de educación especial, hicimos un resumen, y ese resumen pues indica como los puntos clave, cómo hacer un Word accesible, cómo hacer un documento de PowerPoint, un documento de Excel, qué características de accesibilidad tiene que tener una imagen para que uno lo haga como de manera más sencilla, porque aquí es un capítulo completo que te explica cómo hacer un Word accesible. Entonces hay unos punticos bien clave que los hemos resumido en un material que el proyecto de educación virtual, vuelvo y digo, espero que pronto lo ponga a disponibilidad de todos los docentes en la caja de herramientas del CIGBI, que tenemos allí en nuestro CIGBI, tenemos una caja de herramientas, bueno, una de ellas va a ser ese documento. ¿Qué características debe tener un documento de Word accesible? Con respecto al texto, a la forma como escojo el idioma y cómo lo configuro, a las características de la fuente, qué tipo de fuente debe tener, de qué tamaño, todo ese tipo de cosas, ¿ok?
es importante que pues lo tengan en consideración y como les digo, está el material para que usted profundice, pero también pronto van a tener un resumen. Bueno, volvemos acá. Y no me basta nada más es decir gracias y pues que se abre la sesión de preguntas o de aportes también como lo hemos estado haciendo a lo largo de la sesión. No sé qué hora es. Creo que vamos bien, ¿verdad, Kelly? Sí, vamos bien. Igualmente hemos podido adelantar ese proceso de interacción. Se me había quedado una pregunta de parte del compañero Gilberto Gómez, Lili, para ver si tú puedes contextualizarla. Fue una pregunta que se generó cuando estábamos en el ejercicio anterior, pero que considero que es importante que le demos respuesta. Bueno, sí. A ver si logras encajarla. Sí. ¿Qué te parece? Pues yo estoy casi segura de que Gilberto se hace referencia a cuando estaba hablando de las características de los planes de estudio de las diferentes profesiones. Sí existe para cada disciplina, o sea, las universidades españolas se reunieron y crearon un compendio por cada disciplina, donde según las áreas, tú accedes y identificas qué elementos debe aprender un futuro ingeniero, un futuro químico y farmacéutico, un futuro para poder hacer sus entornos, sus servicios y sus productos accesibles. Te puedo dar también el enlace porque está disponible. Es un compendio por áreas que está disponible. Creo que a eso hacía referencia la pregunta. Ok, de momento en nuestro chat contamos con felicitaciones para ti. Ernesto Varela había hecho una ampliación, un comentario respecto a SIGBI, pero creo que tú también lo has resuelto. Y bueno, vamos a darle la oportunidad a nuestro ingeniero José Mauricio, quien tiene la mano levantada y quiere intervenir. Adelante, José. Sí, gracias. Bueno, hola Lili. La verdad que me da mucho gusto tenerte aquí en el cafecito. Qué chévere. Y que puedas compartir con nosotros todo ese conocimiento que tienes. Definitivamente este tema es bastante complejo, pero a la vez es muy interesante, Lili. Quiero también contarte a ti, Lili, y a los que están aquí presentes, una experiencia pequeña que me sucedió a mí hace unos años, cuando tuve esos primeros acercamientos a estudiantes con discapacidad visual. Eso fue hace más o menos como unos 13 años, Lili. Lo hice para capacitarlos en el uso de tecnologías como el JAWS, los lectores de pantalla. Yo reconozco que en ese momento yo no estaba entrenado para enseñar a estas comunidades. Mi competencia en tecnología estaba clarísima, pero no la estrategia pedagógica para hacerles llegar esta competencia teniendo en cuenta sus discapacidades y también sus estilos de aprendizaje. Esto no lo tenía claro, la verdad que no. Y la verdad que tampoco fue un trabajo fácil capacitar a estos muchachos, porque ¿cómo le enseñas tú a un estudiante ciego? ¿Cómo le enseñas tú a un estudiante sordo? Realmente es complejo si nosotros no conocemos sobre el tema. Yo recuerdo que un día, una de las estudiantes a la que estaba capacitando, ella se llama Bella Angélica, con mucho cariño, se acercó y me pidió que me colocara una venda en los ojos. Y yo lo hice, ella misma me colocó la venda en los ojos. Y entonces me dijo, coloca las manos en el teclado y empezó a hacer conmigo un experimento bastante interesante. ¿Qué logró Bella Angélica con esto? Hizo que me pusiera en sus zapatos. Entonces yo comprendí lo que ella y sus compañeros estaban sintiendo y estaban necesitando. Muy importante. Para mí esta experiencia, Lili, y también a los que me escuchan, les cuento que fue una experiencia muy enriquecedora. Bueno, y ya después de esta experiencia que les conté, ahora sí viene la pregunta del millón, Lili. Porque aquí hubo una experiencia muy interesante de sensibilización. Y la pregunta es, ¿qué estrategia podrías recomendar a la universidad para sensibilizar a docentes, a estudiantes y administrativos sobre las necesidades que pueden llegar a tener estas comunidades con discapacidad? Bueno, yo creo que desde el programa de educación especial hemos estado trabajando en ese sentido y también desde el programa institucional Diverser. En ese sentido hemos estado trabajando
Y fíjate que nos parece una locura, pero tuvimos que sensibilizarnos nosotros mismos, los mismos docentes del programa. Creo que para nadie es un oculto que esto fue un antes y un después. Antes de que los estudiantes con discapacidad ingresaran a nuestro programa y el después. Una cosa es lo que yo te digo, lo que yo hacía, pero no lo viví hasta que no me tocó. Mi primera experiencia fue un poco fuerte también, así como mencionas la tuya, la mía fue estudiantes de cuarto semestre de educación especial en la sala 312D, que tiene teóricamente 45 estaciones de trabajo, ¿verdad? Y tenía 3 estudiantes sordos y 2 estudiantes con discapacidad visual. Casi me privo. Ese fue mi primer latigazo de realidad. Esta profesora que enseña tecnologías, que habla de las tecnologías aplicadas a la discapacidad y que se enfrenta a un manejo de un grupo numeroso con estudiantes con discapacidad auditiva y estudiantes con discapacidad visual al mismo tiempo. Gracias a Dios teníamos el servicio de interpretación y contamos con el servicio de interpretación que ofrece Diverser. O sea, la universidad realmente sí que se ha preocupado. No todas las instituciones tienen un servicio de interpretación tan robusto como lo tenemos nosotros. Así que a veces nos podemos quejar por cualquier cosa, pero vea que sí sabemos de experiencias en las que los chicos hasta de su propio bolsillo tienen que pagar un intérprete para poder no solamente ir a una clase, sino ir a preguntar algo en una oficina, y eso sí que lo hace Diverser. Creo que ya esa etapa de concientización la hemos pasado. El profesor Martín me corrige, siempre me ha corregido. Profe Lili, no puede usar la palabra sensibilización. No, usted no sensibiliza sobre la discapacidad, usted concientiza. Porque si usted dice sensibilizar, siempre nos van a ver, el profesor Martín tiene discapacidad visual, es docente nuestro, es magíster, está estudiando su doctorado y enseña en el programa no solamente los contenidos relacionados con discapacidad visual, sino con otras áreas del desarrollo humano, porque su maestría así se lo permite. Y él siempre nos dice, usted no puede decir que va a sensibilizar, porque siempre nos van a ver como, ay, los desvalidos, los pobrecitos, los que no van a poder hacer nada. Y eso es un estigma que nos estamos quitando todos los días, y que cada vez que yo vengo aquí a la universidad a trabajar con usted hombro a hombro, yo me lo quito. Así que no vuelva a decir sensibilizar. Tenemos que concientizar, y creo que la universidad sí ha tenido esa concientización en la misma medida en que tuvimos enfrentadas a esta situación. Y más allá de la discapacidad es a concientizarnos de que todos somos distintos, ¿verdad? De que esa diversidad también es un valor agregado y que esa diversidad aporta, y que ese aporte debe ser igualitario, debe ser en condiciones de equidad, debe ser de calidad. Entonces, cada uno de los ejercicios que hacemos en la universidad apuntan a eso, José, y lo hemos estado haciendo de una u otra forma. Y en los entornos virtuales lo hemos visto la necesidad de que sí se dé ese proceso de accesibilidad y que se reconozca que los estudiantes, estamos con estudiantes que tienen un mundo, estamos conectados y a la vez desconectados, porque cada quien está conectado desde un lugar distinto y tienen un entorno al que están respondiendo y en el que están sorteando muchas barreras. Gracias, Lili, gracias. Excelente todo ese trabajo. Dale, vamos a ver. Creo que aquí hay muchos comentarios, ¿verdad? No tenemos nuevos comentarios. De todos modos, aprovechamos nuevamente la oportunidad y el espacio de recordarles a las personas que se encuentran unidas que nosotros tenemos esta posibilidad de interactuar con Liliana, de registrar preguntas, comentarios, inquietudes. Así que los invitamos. ¿Sí? Hay algo. Sí, Álvaro, okay, al parecer es estudiante, dice, y si el docente no lo reporta, ¿cómo podemos hacer nosotros los estudiantes para hacer que nos escuchen en ese sentido? Excelente, tienes toda la razón. Desde el punto de vista del estudiante, nosotros siempre como profesores decimos, usted debe manifestar. Yo no soy adivino. Sé que sortean muchas dificultades, ¿sí? Justo la semana pasada le decía a mis estudiantes, yo ese don no lo tengo. Si no me dices que estás atravesando por esto, yo simplemente pienso que
no has asistido a la clase porque no puedes, o porque no quieres, o por cualquier cosa, pero no tengo una manera de ayudarte. Yo no puedo flexibilizar si estoy desconociendo. Entonces, lo primero para Álvaro es manifestar siguiendo el conducto regular. Primero a su profesor, no sé si en el programa en el que usted se encuentre manejen los docentes como por semestre. En nuestro programa tenemos unos docentes que dan clase en un semestre, pero que se manifiestan desde el principio somos como los directores de grupo de tercer semestre. Entonces, si usted habló con el profesor y no encontró solución, bueno, diríjase a mí. Y después, si no, váyase al coordinador y así sucesivamente, o sea, siguiendo el conducto y ese tipo de cosas, pero manifestando ese deseo y de una manera respetuosa. Los profesores debemos hacer momentos de retroalimentación. Al final del curso, tan sencillo como pasar un formulario de Google Form que me diga, vea, ¿cómo le pareció lo que hicimos? Y diga para ver cómo lo puedo mejorar. Así de sencillito, en 3 o 4 preguntas que digan precisamente como el sentir. El estudiante tenga la posibilidad de manifestar de manera anónima. Eso es algo importante. Que el estudiante, si siente que lo primero que le pregunto es el nombre, no me va a contestar de verdad. De pronto desvía la pregunta o me dice cualquier cosa y me oculta. Lo ideal es que sea algo anónimo y que podamos recibir una retroalimentación. Y el que aplica DUA, si yo estoy viendo y diciendo que el estudiante tiene que hacer una autoevaluación, no sé qué, no sé cuándo, y se lo exijo a él, el que aplica DUA, el profesor, lo tiene que hacer también. O sea, es un constante revisar qué fue lo que hice, qué me funcionó, qué no me funcionó. Porque así como él se vuelve aprendiz experto, yo me voy a volver docente experta. Y la única manera es iterando, repite y repite, y vuelve y mira a ver, revise el proceso. Eso no es una receta. El DUA no te dice, vea, check, haga todo esto y ya, chequéelas todas. No, tienes que hacerlo, ponerlo en práctica y ver lo que te funciona y lo que no. A ver. Perfecto, Lili. Muchísimas gracias por esta respuesta. Yo sigo verificando aquí, bueno, voy a aprovechar la oportunidad de indicarles que la grabación de esta reunión la pueden acceder a ella inmediatamente terminemos el en vivo, porque queda en la página de Facebook del proyecto de educación virtual, que inmediatamente les estoy colocando el enlace. Les recuerdo, por favor, a las personas que se han unido, que diligencien ese formulario de asistencia, porque nos permite tener conocimiento de ese correo electrónico al que vamos a enviarles la información que Lili ha tenido disponible para todos y para todas. Generalmente hay diferencias entre las personas que se inscriben y las personas que asisten, entonces por eso hacemos este ejercicio en caso de que personas que estén en la sala y no se hayan inscrito previamente no vayan a quedar sin tener acceso a la información que Liliana les quiere compartir. Bueno, Daneiva nos indica que no tiene Facebook. ¿Cómo acceder a la grabación? Tomo nota, profesora Daneiva. Entonces descargaremos el video y le facilitaremos un enlace vía correo electrónico institucional para que usted pueda tener disponible la grabación. Gracias a usted por estar participando. Bueno, agradecimientos y felicitaciones de parte de los asistentes. Liliana, tú estás... Y algo que se me olvidó decirles, respondiendo a la pregunta de Gilberto, les compartí el enlace del CRUE, donde está el compilado para todas las áreas del conocimiento, la aplicación del diseño universal, que nuestra universidad debiera hacer ese ejercicio también. Muy internamente lo hacemos, de pronto desde la Facultad de Educación, muy probablemente en arquitectura tiene que ser, si dan principios de diseño tienen que estar haciendo esto, pero ahí hay unos elementos bien interesantes que podemos revisar. Ahí se los dejé el enlace del CRUE. Te lo voy a compartir también, Kelly, para que los profesores esté incluido dentro del paquete de lo que se les va a enviar. Perfecto, profesora Liliana. Bueno, cuando son las 12:25, creeríamos que hemos podido, bueno, creo que Gilberto acaba de añadirte una respuesta. No necesariamente en principios de diseño se contempla eso del DUA. Ok, bueno, estamos
continuando con ese proceso de interacción con las personas que se han unido a esta sala, a quienes les agradecemos y les seguiremos agradeciendo. Y bueno, Liliana, te estarás deleitando con todas las felicitaciones y nosotros también estamos muy complacidos. De hecho, estábamos esperando este momento y este espacio para tener esta charla que nos has dado hoy y contemplar el momento exacto, el momento pertinente y correspondiente, y creo que la hemos disfrutado todos y todas, no solo por los aprendizajes que hemos recibido, sino por esa oportunidad de conocer qué se está llevando a cabo dentro de nuestra propia institución, cuáles son esas experiencias exitosas, y muchísimas gracias de verdad. Creería yo que podemos dar por finalizado este cafecito con las TIC. Vamos a finalizar este 6º cafecito con las TIC llamado Diseño de Entornos Educativos Virtuales Accesibles. Damos las gracias a todo el equipo de tecnología, de diseño gráfico, de producción audiovisual y de pedagogía del proyecto de educación virtual por haber contribuido a la ejecución de esta experiencia formativa. Por supuesto, nuestro más sincero agradecimiento. No nos cansaremos de darte las gracias a nuestra siempre compañera del proyecto de educación virtual, Liliana Herrera Nieves. Ha sido muy especial para nosotros tenerte en nuestra casa. Gracias a quienes se han unido a estos encuentros académicos que permiten no solo compartir conocimientos, experiencias y prácticas con expertos locales, nacionales e internacionales, sino abordar desde un diálogo dinámico todos los temas relacionados con la innovación educativa en las universidades. El proyecto de educación virtual se despide de la comunidad académica de la Universidad del Atlántico, que se mantiene en conexión con las TIC. Hasta otra oportunidad.